La laicidad del Evangelio, de José María Castillo, capítulo 14, lo que es Dios y cómo se encuentra a Dios. Por lo que nos relatan los Evangelios, Jesús se dio perfectamente cuenta de hasta qué punto andaba perdido el Israel de su tiempo en la idea que tenía de Dios. Pero no solo eso. Jesús comprendió, además, que el problema de fondo de una religión desorientada hasta el desvarío no se arreglaba cambiando las leyes que rigen la religión desviada o renovando los cargos de quienes la gobiernan. La raíz del problema no estaba básicamente en eso. El problema era mucho más profundo, porque la raíz de todos los males estaba en la idea y en la experiencia que aquella religión tenía y difundía sobre lo que es Dios y cómo se encuentra a Dios. Quiero decir, por tanto, que el problema no estaba en la ausencia o en la desobediencia de las prácticas religiosas. El problema estaba en que desde los sacerdotes hasta el pueblo sencillo se había perdido la noción exacta y la experiencia correspondiente del Dios al que se buscaba y al que aquellos judíos pretendían encontrar mediante sus prácticas sagradas y sus ritos religiosos. Ahí estaba el problema, y eso era lo que había que reformar a juicio de Jesús. Por eso, lo primero que hizo el día que tomó conciencia de que Dios le llamaba a esa singular misión, en el bautismo de Juan Bautista, Marcos 1, 9 a 13, Mateo 3, 13 a 14 y 11, Lucas 3, 21 a 4, 13, fue empezar a designar a Dios con otro nombre y sobre todo se puso enseguida a explicarlo de otra manera. Jesús no suprimió el nombre de Dios porque el problema no estaba en el nombre, sino en el concepto y la experiencia. Seguramente lo que Jesús vio más claro es que aquel pueblo tenía que pensar y sentir a Dios de otra forma. Puesto manos a la obra, Jesús entendió enseguida que su tarea no tenía que empezar por lo más importante en una religión, el templo, los sacerdotes y sus teólogos, los rabinos, sino por lo menos importante, que eran los más humildes e ignorantes de aquel pueblo y de aquella sociedad. Estas gentes de ínfima condición eran en su mayoría los habitantes de la pobre región de Galilea. Y a Galilea, antes que a ningún otro sitio, según los evangelios sinópticos, se fue Jesús para iniciar y poner en marcha su movimiento de renovación. Pero aquí es importante caer en la cuenta de que los evangelios no mencionan a Galilea como tierra de salvación o de rechazo, sino como país de sufrimiento y pobreza, cosa que consta en los sumarios de Mateo y Lucas, seguramente tomados de la fuente Q. En esos sumarios no se menciona para nada ni la salvación ni el rechazo, sino la enfermedad y la pobreza. Por eso Jesús se fue a Galilea y se quedó allí, siempre según los sinópticos, casi hasta el final de su vida. Por eso hay que decir, sigo refiriéndome a los sinópticos, que vivió con sus gentes, los galileos, porque eran los pobres y los menos apreciados de aquellos tiempos, hasta que al final de su misión pública se dirigió a la capital central del sistema, al templo y sus dirigentes, donde el conflicto de Jesús con la religión alcanzó el culmen de la violencia, de forma que todo terminó en el drama de la pasión y la muerte en cruz. Es evidente que este punto de partida es un indicador claro de que Jesús vio que en el asunto de Dios y de la religión, lo determinante y lo que modifica todo no es la ideología, ni las verdades, ni los dogmas, por más absolutos que uno los pueda ver, creer y aceptar, ni las teorías, ni tampoco las normas religiosas o el poder de los que gobiernan.
Lo que modifica el tema de Dios es la forma de vivir, el bios, la vida de todos los días y de todas las horas, las convicciones que determinan la vida, las preferencias y preocupaciones que organizan o desorganizan la vida de cada persona en su convivencia con los demás en la sociedad. Esto es lo que explica por qué Jesús, cuando se fue a Galilea, lo primero que hizo fue dedicarse a anunciar la venida inmediata del reinado de Dios. Ahora bien, al llegar a este punto, lo primero que es necesario dejar claro es que el reinado de Dios y su anuncio constituyen el tema central del Evangelio y la recapitulación de todo lo que Jesús quiso enseñar. Sin duda, porque él vio que eso era lo que tenía que explicar y transmitir.